Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos. Una nueva edición de su programa Región Profunda. La verdad es que esta no ha dejado de ser una semana tan intensa como la semana pasada. Y además también en nuestro programa de la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar sobre la contingencia de lo que está ocurriendo hoy día en el país. Quiero, antes de que introduzcamos el tema del que vamos a conversar hoy, presentar y saludar a nuestros panelistas estables. En primer lugar, Janina Figueroa. Muchas gracias, Janina, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Marcelo. Un saludo cariñoso a la gente que nos está viendo hoy. Además, también nos acompaña don Manuel Millones, consejero regional. ¿Cómo está Marcelo? Cristian Yanina. Aquí estamos queremos aportar al debate de esta intensa semana. Bueno, y va a ser intenso el debate, lo más probable también. Y además también Cristian Cárdenas, presidente de la Fundación Quilpué Más 30. Hola Marcelo, Janina, Manuel, gracias nuevamente por la invitación. Sí, bueno, darle una explicación en realidad a nuestros auditores y a nuestros televidentes, fundamentalmente porque saliendo hoy día martes, no salimos el día lunes, dado que diversos problemas y diversas contingencias de cada uno de nuestros panelistas, pero además también la situación del país impidió que pudiéramos hacer este programa el día de ayer. Pero hoy día nos encontramos, nuestro compromiso es que toda la semana ustedes van a tener la posibilidad de escuchar la opinión de nuestros panelistas. Esta ha sido una semana, y lo decíamos, bastante compleja, una semana en la que nos hemos enfrentado a cambio de gabinete, nos hemos enfrentado al recrudecimiento de algunas movilizaciones y de algunas manifestaciones en distintas comunas, con algunos actos de violencia que han sido protagonizados por población que se ha sumado a algunas movilizaciones, y algunos actos de violencia que han sido protagonizados por las fuerzas de orden que hoy día están siendo investigadas y denunciadas por el Instituto de Derechos Humanos. Pero vamos a pasar al primer tema, que es el tema más contingente, el tema que además se esperaba que podría convertirse en una suerte de salvataje de la gestión presidencial, que era el cambio de gabinete, es decir, mostrar que el gobierno había escuchado las demandas de la comunidad y de la sociedad y que iba a introducir, por lo tanto, algunas personas que eventualmente podrían ser garantías de que la población estaba siendo escuchada, y no solamente eso, sino que además cambios y requerimientos que la población tiene se iban a incorporar a la gestión. Hay distintas evaluaciones respecto de este cambio de gabinete y ese va a ser el primer tema que vamos a incorporar hoy día y que vamos a conversar con nuestros panelistas. Vamos a preguntarle en primer lugar a Manuel Millones. Manuel, ¿te parece que el cambio de gabinete fue en el momento justo, pero además fueron los nombres correctos? Mira, la pregunta es ¿por qué se hace un cambio de gabinete o para qué se hace un cambio de gabinete? Y si bien es cierto estaba anunciado un cambio de gabinete antes de esta situación, uno hubiese pensado, y yo siendo adherente al gobierno, que frente al acontecimiento que se suscitaron a partir del viernes pasado, el cambio que había sido planificado debiera haber sido distinto, es decir, un cambio mucho más estructural, un cambio mucho más sensible con lo que haya demandado la comunidad, y no fue así. Yo lo digo, ciertamente me provoca a mí una insatisfacción, porque todos tenemos responsabilidades políticas, los que tenemos roles públicos, en que el país se vuelva a poner de pie y pacificar el alma nacional y resolver los problemas, que es lo que importa. Y por lo tanto, en este gabinete que se hace cambio importante, pero a mi juicio insuficiente, yo creo que queda pendiente un cambio de mirada. Se ha dicho más sintonía social, eso es una, ¿cómo se llama? Una crítica, pero sin fundamento. Yo creo que tiene que haber sido, por ejemplo, donde parte el conflicto de transporte, y por lo tanto la ministra de Transporte debió haber salido. Ella fue responsable de su cartera y es una política de ese ministerio, y recordemos que aquí tuvimos un impacto similar a los troles, que fue ese ministerio y esa ministra que le tiró la cadena a los troles, independientemente las causas. Eh, y la ministra, en este caso de la vocera, si tú estás sacando a una persona que ha enfrentado comunicacionalmente la coyuntura de un gobierno y la sacas, que no es la mejor vocera de un gobierno, lo que hubiera correspondido que se fuese para la casa, y no un premio consuelo que le entregan una cartera importante que es deporte, pero donde no tiene dedos para el piano, lo dicen los deportistas. Yo creo que se cometieron errores. Faltan todavía nombrar algunos subsecretarios, etcétera, y yo creo que fue un cambio apresurado. Incluso se señala que no había nombres disponibles. Yo conozco algunas personas que habían sido sondeados para el cargo de ministro de Interior, entre ellos Evelyn Matei, ¿ya? Y otros.
y en principio iba a ser Felipe Ward, eso es verdad, ¿ya? No es un invento de la tercera, ¿ya? Y finalmente se produce el cambio de Gonzalo Blumen. Que lo que uno echa de menos, los que somos políticos, un gabinete de mayor tonelaje político. ¿Ya? Aquí no se puede improvisar. Y no se trata de tener un gabinete más joven o menos joven, sino que se requiere personas con experiencia que entiendan de hacerse cargo de estos conflictos. Como le tocó a Elwin en el primer periodo, un gabinete pesado para asumir el periodo del retorno a la democracia, aquí hay una coyuntura muy similar, ¿ya? En que hay una tensión, hay un límite, un espacio muy complejo donde los sectores más radicalizados de la izquierda, más dura, el Frente Amplio, el Partido Comunista, no quieren sentarse a la mesa a conversar para resolver los problemas. A ellos les interesa radicalizar, creo que están equivocados. Y por eso yo hubiera esperado un cambio mucho más profundo en el área de salud, en el área, reitero, en el tema de trabajo, que eran dos áreas sensibles, y entre otros cambios que derechamente no han dado el ancho. Y entre esos ministros de Agricultura, que tiene un conflicto evidente de interés. Bueno, ya está, ya no se hizo, pero es mi mirada, probablemente muchos de mis sectores no Sí, la compartan. Manuel, claro, desde ese punto de vista uno podría tener aprensiones u observaciones respecto de los nombres del cambio. Pero finalmente detrás de este cambio de gabinete, lo que se puede percibir es que no hay una real intención o una real decisión de incorporarle cambios al modelo. Es No, decir, oye, solamente se aparente, es una suerte de cambio de no, maquillaje, es que ese ¿no? es el punto. Yo creo que, independientemente, yo creo que el modelo es una cosa mucho más profunda, pero si tú solamente cambias rostro y piensas que eso va a descomprimir el conflicto, no va a ser así. Entonces eché de menos de que detrás de ese cambio, de inmediato tuviese una batería legislativa para asumir determinadas demandas sociales que hoy día son importantes y donde hay cierto consenso de espacios comunes. El tema previsional, el tema de salud, el tema de la ISAPRE, entre otros temas, el tema de las pensiones mínimas. Si no eres capaz de construir con el gabinete pesado o este gabinete, está un problema porque no estás resolviendo o enfrentando la principal demanda y cada día que pase se van a ir sumando otras demandas y por tanto va a ser imposible resolver porque además todo significa recursos. Entonces yo hubiese esperado, y espero todavía, que más allá de los nombres aparezca una batería legislativa capaz de asumir y estar en sintonía con la demanda. Y yo quiero decirlo personalmente, yo me siento representado de gran parte de las movilizaciones en los que ellos han planteado. Yo el otro día hacía, perdone que le robe un segundo, yo hacía una suerte de canasta, ¿eh? Y de verdad que nosotros hemos normalizado, todos los que estamos en esta mesa, hemos normalizado los abusos. No son ya indiferentes en tema previsional, en tema de la ISAPRE, el tema de los bancos, el tema de los cobros de las empresas de servicios. Y eso lo hemos normalizado. Y de repente te irrumpe decir, oye, y nosotros mismos, oye, en realidad, yo hice una canasta, yo mismo hice con mi familia, de qué cosa uno está molesto. Y coincidíamos, el tema bancario, los abusos de los bancos, de la ISAPRE, etcétera, de las empresas de servicios, entre otros. Entre temas de las pensiones, nuestros padres, pensiones miserables. Entonces, eso es un espacio común. ¿Cómo no va a ser capaz? Esto es un tema, yo creo que es un tema ideológico, es un tema de sentido común. Incluso los americanos, que son los padres de este modelo, se extrañan de cómo se ha permitido tanto abuso acá en Chile. Y yo creo que ese sentido, si no somos capaces de construir un acuerdo y un espacio común sobre esas demandas más inmediatas, esta cosa va a continuar. Bien. Janina, el cambio de gabinete para las pequeñas, medianas empresas no tiene ningún impacto, al parecer, ¿no? Bueno, antes de contestar esa pregunta, yo quiero felicitar a Manuel porque está dentro del 14% que apoya a este gobierno. Y yo creo que también hay que felicitar esa consecuencia. Un gobierno que está en el suelo, con un gabinete además que Manuel lo ha dicho bien, o sea, hay un cambio de rostros, pero finalmente el fondo sigue sin entenderlo la clase política, el gobierno y también nuestros parlamentarios. Porque finalmente lo que nos damos cuenta que los que nos gobiernan siempre han estado como en un mundo paralelo. Yo no creo ser parte, ahí yo me voy a escapar un poco, Manuel, no creo ser parte de quienes han normalizado. Yo en el 2018 ya saqué un artículo diciendo lo del impuesto específico y dando una señal con estadística de que si todos pagamos el impuesto específico, pagaríamos alrededor de 240 menos por la benzina. Y también he manifestado en muchas oportunidades, a partir de nuestro gremio, la necesidad absoluta de replantear nuestro modelo y que una de las grandes injusticias por las que nuestro pueblo padece es por la atomización de este modelo, por la concentración alta del mercado, por la depredación de
2.000 megaempresas en Chile que no dan la mayoría del empleo. Y eso lo hemos denunciado hasta el cansancio. Yo sufrí, además, públicamente ninguneos del ministro Valente. Pusimos sobre la mesa el tema de las compras públicas, que es un tema tremendamente complejo, o sea, que la pyme siga disminuyendo su mercado, que finalmente radica en el sueldo de Chile. Si cuando hablamos de pyme estamos hablando del sueldo de Chile. Cuando hablamos de que la pyme hoy día, por ejemplo, está sufriendo en distintas ciudades de Chile el saqueo de sus negocios y el cierre de cortinas y que nos estamos afectando en el turismo, estamos afectando directamente al bolsillo de la pyme. Pero la pyme ha sido tan afectada durante todos los años de democracia que finalmente, aun cuando nosotros adherimos absolutamente al movimiento ciudadano, seguimos entendiendo que mientras no se mejore esta economía y sea más generosa, va a ser muy difícil poder tomar un rumbo más de igualdad en el país. Ahora, con respecto al cambio de gabinete y específicamente los ministros que tienen que ver con la cartera de Hacienda y Economía, a mí me pasa algo porque yo trabajé con los últimos 2 ministros, en el caso de Economía, ministros bastante difíciles para el diálogo, pero además con una derecha que sistemáticamente ha ido creando organismos ficticios para representar la voz de la pyme, ¿ya? Que fue además financiada en el primer gobierno de Piñera, les dieron harto músculo, que no representa a nuestro sector. Y estos ministros siempre se entendieron con ese sector minoritario que ahora se llama emprendedores. Para mí hay una diferencia. Nosotros somos empresarios, pagamos impuestos, tenemos empresas, contratamos gente y somos empresarios. Ahora, este concepto que se ha cambiado de emprendedores también tiene que ver un poco como en el blanqueo de pensar que los empresarios son personas malas. Y yo conozco empresarios maravillosos que tienen una conciencia social y que entienden que el rol de las empresas es un rol social que ayuda a la paz social, que ayuda al desarrollo de los países. Yo tengo algunas expectativas frente al diálogo que se pueda generar con estos ministros, porque me parece que pueden tener tal vez una apertura y una mirada más abierta. Nosotros ya hemos pedido reunirnos con el ministro de Economía, porque estamos trabajando fuertemente con el tema del formulario para las pymes que están afectadas, pero esto no es una solución para nosotros. O sea, nosotros tenemos que profundizar evidentemente en cómo logramos tener una pyme más saludable para que tengamos mejores sueldos y para que el desarrollo del país sea más equitativo. Y ahí radica gran parte de los dolores de Chile. Y sistemáticamente en este gobierno fuimos muy ninguneados, o sea, había mucha displicencia. Estos ministros son muy displicentes, porque primero no vienen del mundo nuestro, no comprenden nuestro mundo. Ellos se relacionan con la SUFOFA, se relacionan con los grandes empresarios de este país, por eso no entienden ni jota lo que significa para nosotros que nos quedan debiendo una factura más de 120 días, lo que significa tener que pagar el IVA cuando no tienes retorno, lo que significa batallar con las grandes empresas que siguen depredando el mercado. En el caso mío, en el rubro del papel higiénico y la limpieza industrial, aún más macabro, este último tiempo ha estado el mercado para la gente, digamos, como yo. Y en eso no hay ningún tipo de solución, no hay voluntad. Entonces, yo creo que me parece que un ministro como Briones... Pero, por ejemplo, en el caso de Hacienda, uno de los primeros anuncios que hace el nuevo ministro, dice relación con que él no va a botar a la basura la reintegración. O sea, pero además que en el fondo ahí hay 2 temas. El primer tema es que ya públicamente muchos senadores de oposición particularmente le han dicho que si lo presentan es un proyecto que va a ser rechazado. Pero en segundo lugar, es precisamente una de las razones por las cuales se esperaba que el ministro anterior saliera, de manera de poder darle un respiro político a la reforma, de manera de sacar la reintegración y hacerla un tanto más viable con los senadores y con los diputados, es decir, en el Parlamento. Pero sin embargo, la primera observación que hace es que se va a sentar el ministro a hablar con los parlamentarios de oposición, pero sin sacar el tema de la reintegración de inmediato. Bueno, pero es que él en reiteradas oportunidades ha estado dentro de los comités de asesoría de la reforma tributaria y él lo ha dicho abiertamente. O sea, no podemos esperar que diga menos un ministro que está mandatado para sacar adelante una reforma con reintegración. La medida que sacó el gobierno con el tema del global complementario al 40% de los que ganan sobre 8 millones de pesos es menos que una migaja. Es no entender
que lo que necesitamos hoy día, primero, es mayor recaudación, más eficiencia del Estado en la recaudación, pero también los más ricos tienen que poner más, pues si pagan muy poco en este país. Y ya nos hemos dado cuenta que ellos además sienten la culpa y hay señales. Hemos escuchado a Suete, hemos escuchado digamos, a Lucich diciendo que pueden mejorar los sueldos. O sea, ellos siempre han podido hacer eso. Pero este afán del acaparamiento, este afán de no... Yo creo que en el fondo igual tienen un poco de alma. Yo veo que se han enternecido este último tiempo. Tienen alma. Suet ayer saca una declaración diciendo que bueno, que podría aplicarse el 1% a los más ricos en el caso de que sea necesario. O sea, ellos están haciendo una apertura. Me parece que el ministro Larraín tiene que, o sea, perdón, el ministro Briones tiene que estar abierto a este debate, porque ya desde los sectores de Renovación Nacional hace mucho rato que votaron la reintegración por hacer una reforma tributaria que salga pronto, pero que salga fortalecida de verdad para beneficiar a los sectores que se necesita beneficiar, pero que los que más paguen y los que más han ganado en este país sean capaces de devolver la mano con un tributo mayor. Okay. Cristian Cárdenas, tu opinión respecto del cambio de gabinete, ¿aporta a cambiar el modelo? ¿Aporta a darle respuesta a las reivindicaciones sociales? ¿Aporta a descomprimir la olla de presión? ¿O es más de lo mismo? No quiero decir lo que ha puesto la gente en las redes sociales respecto de la calificación que hacen de este cambio de gabinete. Sí. Mira, primero que todo yo me voy a hacer una pregunta. ¿Hubo cambio de gabinete? Porque Bueno, hay todavía... 4 que se cambiaron de un ya. lado al otro. No, estoy preguntando porque en realidad el cambio de gabinete poco tiene. Mira, yo creo que hoy día el cambio de gabinete, yo creo que es lo que menos, hoy día yo creo que importa, sobre todo en el sentido de que no se hicieron los cambios que debían haberse hecho en un gabinete de estas características. De alguna otra manera, yo creo que se trató de poner a una cara, un rostro joven o un rostro mucho más fresco como es Blumen, ¿no es cierto?, en la cual tiene un diálogo mucho más asertivo, tiene un diálogo más coloquial, ¿no es cierto? Incluso yo he escuchado ahora durante todo este día declaraciones del nuevo ministro del Interior, e incluso hasta para hablar es más simpático, ¿ya? Yo creo que una lógica que buscaba a lo mejor, digamos, el presidente, pero yo siento que el presidente no está escuchando, ¿ya? Y no está pensando, yo creo, tranquilamente. Yo creo que hoy día se pedía, ¿no es cierto?, la salida de Chadwick, ¿no es cierto? Pero como algunos le decían otro nombre, ¿no es cierto? Sí, le decían señor Sándwich, Claro, con una ¿ya? foto del Claro, Zafrada. exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, hay situaciones que venían desde antes, como es el problema de la salud, con el problema de los hospitales, que el ministro Mañalich, por ejemplo, apagó, digamos, el incendio de los hospitales con benzina, y sin embargo hoy día él sigue, ¿no es cierto?, manejando un ministerio complejo, que hoy día los gremios salieron a la calle, lo escuchas que ya no es un tema, ¿no es cierto?, de un partido político, sino que estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas que trabajan en la salud y que hoy día están demandando, digamos, que hoy día no hay insumos. Y entonces hoy día viene, ¿no es cierto?, un ministro y dice, no, esta cuestión es mentira, esta cosa no es así. Y sin embargo, yo creo que ahí pudo haber sido un cambio más estructural. Y comparto plenamente lo que dice Manuel. O sea, el principal conflicto, que son los 30 pesos del metro, que fue casi ya la gota que rebalsó el vaso, la ministra debe haber salido hace rato. Y yo quiero irme a otro lado también. Oye, pero déjame preguntarte a ti, como eres del área de la salud. ¿Quién crees que blinda al ministro Mañalich? Yo creo que... Él dijo antes del cambio de gabinete que él tenía un blindaje poderoso. Mira, yo creo que son las... Bueno, Mañalich tiene una lógica bien pensada. Bueno, él es médico, estuvo en el colegio médico, fue sancionado del colegio médico, expulsado del colegio médico y hoy día es ministro de salud. Entonces hoy día el blindaje que tiene yo creo que es un blindaje de muy arriba y de un estrato bastante importante. Bueno, pero yo creo que es una situación que lamentablemente... Se tiene que ser de alguien alienígena. ¿Viste, Manuel? ¿Ya? Pero ¿sabes qué? Yo quiero decir algo que a mí me interesaría también ver porque, y quizás a lo mejor lo que decía Manuel, y colgar un poquito las palabras, de la normalización de los ciudadanos. Y yo lo quiero llevar a la región. Mira, nosotros la región de Valparaíso, a pesar de todo, somos una de las regiones más afectadas a nivel nacional. Con un presupuesto, eres core, ¿no es cierto? Y sabes que el presupuesto de la región del Valparaíso es ínfimo comparado con otras regiones. Tenemos problemas estructurales complejos, tenemos, ¿no es cierto?, hoy día un problema de transporte complejo. Hoy día el metro de Valparaíso, Santiago alegó que lo subieron 30 pesos, y lo hablábamos en el programa anterior, ¿te acuerdas, Yanina? Que el metro de Valparaíso del año 2018, enero del 2018, a enero del 2019, subió 115 pesos a la región de Valparaíso.
Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hoy día nosotros, la región, por fin despertó? Estamos, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, esto es lo que nos está afectando también a nosotros. Pero también yo insto a que también hagamos un petitorio regional. Y Sí. todos nosotros, los que también estamos en el mundo público y político, también podamos aportar y decir lo que le falta a la región. Porque de alguna manera la región de Valparaíso, hace rato que está al debe. Y no solamente de este gobierno, sino que de todos los gobiernos. Sí. Y quiero terminar con esto. Porque de alguna otra manera, y esto quizá a lo mejor va a ser, no son dos cosas similares, pero todos se acuerdan, ¿no es cierto?, cuando sucedió, ¿no es cierto?, el famoso problema que tuvo el hijo de Bachelet. ¿Se acuerdan? La vez pasada, donde salió, ¿no es El cierto?, caso Cabal. acusado, el caso Cabal, y todos esperábamos, ¿no es cierto?, que la presidenta dijera, bueno, yo soy madre, ¿no es cierto?, él es mi hijo, pero yo soy la presidenta de Chile y esta persona va a ser sancionada como corresponde. Y la verdad es que nadie esperó la respuesta que tuvo la presidenta y todos dijeron que ese fue el término de la presidenta Bachelet, el término del gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo creo que fue así. Hoy día, lo que está pasando con Piñera, que todos esperábamos, ¿no es cierto?, un presidente que tiene una templanza, tiene, ¿no es cierto?, una forma de trabajar distinta, todos pensábamos, ¿no es cierto?, que iba a hacer cambio estructural en un gabinete, sacar a la gente que está pidiendo, hacer, ¿no es cierto?, un incentivo distinto a lo que está pasando, generar, ¿no es cierto?, la unidad nacional, y no lo hizo todo lo que no tenía que hacer, lo hizo todo al revés. Entonces, a mi parecer, yo creo que este gabinete, independiente de lo que pase de aquí en adelante, yo creo que el gobierno Piñera ya terminó. Se acabó el gobierno Piñera. Hoy día va a tener tienen 2 años para seguir trabajando. Creo que hoy día una destitución, yo creo que no va a llevar a un buen puerto. Pero creo que hoy día Piñera tiene que abordarse, ¿no es cierto?, en terminar su gobierno, de aquí a los 2 años que le quedan. Y lo más importante, yo creo que aquí tiene que empezar a dejar actuar a las personas que realmente tienen un interés de trabajar por Chile. Así de Sí, simple. déjame hacer una carga. Mira, voy a lo que decía Cristian. Yo he ocurrido el día sábado, viernes, las movilizaciones, el tema del transporte en Santiago. Llamé a Francisco Bertolucci, del presidente Merval. Le dije, mira, eh, ustedes deben estar disponibles también a hacer una rebaja, porque uno empieza a meditar el conflicto que se origina por 30 pesos el alza, pero son 2 pasajes mínimos, son 60, estamos hablando de prácticamente 120 pesos, 120.000 pesos al mes. Y si tú tienes que un grueso de la población trabaja el sueldo mínimo, es casi un 25%, 30, es harta plata. Es decir, pero ¿qué alegáis por 30 pesos? No, es que si tú sumas, es un tercio por supuesto. Y lo hablamos. Y comparto con lo que dice Cristian. Y se lo dije a Bartolucci, mira, si nos quedamos nuevamente como región postergada, la solución solamente será Santiago y no la región. Exacto. Entonces, por lo tanto, este es un tema que nos afecta a todos los que tenemos transporte ferroviario, en que hay alza porque el sistema está diseñado de esa forma, en que se aplica y no hay acceso para los estudiantes o los adultos mayores, y lo hablamos. Y yo creo que va a ser parte de la discusión del próximo auditorio Merval, que podamos hacernos cargo de modo tal de que en lo que corresponde al tema legislativo, que es lo que está en Santiago más instalado, acá aparentemente hay mayor libertad de la fijación de tarifas, y si no, trabajar con los subsidios, que es como opera el modelo, es decir, si Santiago se está trabajando subsidio para evitar el alza de las tarifas, y aquí estamos moviendo el metro una cantidad impresionante de personas, entiendo que son 21 millones de personas al año, es el movimiento que hace, deberíamos tener un subsidio especial. Lo segundo, yo quiero dar la esperanza también, porque ya pegándole los palos al gabinete, yo conozco a Lucas Palacios, es una excelente persona, profesional, fue concejal además, tiene, Poeta, tiene publica sus poemas en tiene Twitter. además una virtud. Él estaba haciendo un tremendo trabajo con los sectores rurales en el tema de la sequía acá en la zona. ¿Ya? Tiene una sintonía especial con la comunidad porque le dio la posibilidad de ser concejal, de tener cercanía. Y yo no tengo ninguna duda que va a ser una impronta muy potente, a diferencia del otro ministro, en el caso de la pyme o de lo que a él le corresponde. Y el ministro Ward también tiene una ventaja, que fue parlamentario. ¿Ya? Y eso es muy importante para el quehacer legislativo. Es una persona joven, por tanto, desde una generación de los muchos que están instalados en el Congreso, y eso también va a permitirle desentrabar o tratar de sacar la agenda legislativa del gobierno o la que se pueda construir. Digo eso como para efectos de introducción. Ahora, yo quiero plantear lo siguiente. Independientemente del gabinete, yo veo con preocupación si no hay una agenda atrás, en temas inmediatos. Es decir, si tú dices, mira, nosotros debemos tener un IVA diferenciado. Hoy día, si hay una clase trabajadora, si digamos clase, pero un sector de la mayoría de la población que es la más castigada o más carenciada,
tú debieras liberarle el impuesto específico que es el IVA, es decir, el agua, la canasta básica, y por último constituyamos un panel de expertos que nos vaya diciendo cuál es la canasta básica que se mueve mes a mes, de ese modo de liberarlo y fiscalizar de que no sea el empresario que se quede con ese porcentaje, sino Es que Manuel, mira, se traspase al usuario. hay un tema que yo quiero que tú también te puedas expresar en ese sentido, porque todo lo que tú estás diciendo tiene que ver con un cambio constitucional, en el cual el gobierno hoy día de nuevo le cierra la puerta al diálogo de una asamblea constituyente o cualquier otro mecanismo que ayude a que nosotros reformemos la Constitución, porque finalmente cuando no tenemos garantizados los servicios básicos como algo, un derecho, el derecho a la salud, el derecho al agua, va a ser muy difícil poder hacer este panel de expertos porque tú vas a chocar constitucionalmente No, con yo creo eso. que no, esa cosa se puede hacer perfectamente sin modificar la Constitución, porque dos cosas, necesitamos cambios de una agenda corta, muy corta, y una agenda de larga que requiere más construcción de acuerdos. Entonces, en la solución inmediata tienes que entregar la oreja o hacer modificaciones para frenar la contingencia. Y hoy día la contingencia es que hay gente que está muy desmejorada y muy afectada. El presidente hizo un anuncio importante respecto al mínimo al mínimo sueldo garantizado de 350.000 pesos, que ha habido crítica, no, porque finalmente es un subsidio que se entrega al privado. Yo creo que deberíamos avanzar, y por lo menos en mi perspectiva, un IVA diferenciado fundamentalmente para que eso esté más postergado, más carencia. Lo segundo, debiéramos tener también, a raíz de lo que dice Cristian, yo estuve en la marcha del Van Buren, estuve en la protesta con el director, con Mauricio Cancino, con su equipo médico, con todos el sitio que hicimos ahí en el frente. ¿Cómo no voy a estar en desacuerdo que un hospital público tenga que suspender operaciones porque no tiene insumos? ¿Cómo voy a estar de acuerdo que tuviéramos que suspender atenciones de radioterapia y de quimioterapia porque no había insumos y estaba mal el equipo? O en el FRI que se suspendieron operaciones al corazón. Eso es imposible estar de acuerdo. Y eso no puede ser normal en un sistema público en que tú no tengas lo básico para poder intervenir. Pero Manuel, Entonces, lo que pasa es que el punto perdón, finalmente es que yo creo que todo el mundo habrá ya coincidido en el diagnóstico. no, espérate, es que la pregunta, La pregunta, te quiero ver la pregunta lo lo que siguiente, se ha actuado. y que tú hablas mucho del modelo. Todo esto significa que tenemos que de alguna parte recaudar. Y por lo tanto, tenemos que hacer una nueva reforma tributaria, una nueva forma de obtener recursos. Todas las demandas que se están presentes en la mesa y los proyectos de la agenda legislativa que están en el Congreso, significa financiamiento. Y con lo que estamos hoy día, más una crisis económica, no te dan los números. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la reforma tributaria en este momento que nos permita obtener plata para hacernos cargo de la pensión mínima, del sueldo mínimo, de un IVA diferenciado y de la mejora en Pero salud. mira, ahí hay una Y contradicción. yo no me niego, incluso lo he dicho, no me niego en que deberíamos tirar lo que tú señalas al sector más rico, que debe pagar más, y también aumentar el rete minero, que es muy bajo, un 1.5, en Estados Unidos se paga un 15%, es decir, de alguna parte tienes que sacar la plata sin frenar la economía, por cierto. Por eso yo hablo agenda corta, que es lo inmediato, y agenda larga, en el caso de aquellas reformas estructurales. Y el ministro Díaz lo señalaba, no se descarta empezar a hablar de modificaciones constitucionales, póngase el nombre que quiera, pero no a la que quiere la extrema izquierda, que en el fondo no obedece a lo que hoy día requiere intervenir de inmediato. La gente necesita soluciones hoy día frente a ciertas brechas de desigualdad territorial o social. No, pero yo te recuerdo, por ejemplo, que gente de sectores de gobierno, Osandón, Descartes, se han abierto a la posibilidad de hacer un cambio a la Constitución. Además, no le vendría mal, Manuel. No, si nadie Hemos dice que tenido no. a Lo que pasa miles es que de personas en las calles que no son de centro izquierda, no son de izquierda, que son ciudadanos. Imagínate que cuando se llenó Santiago, más de 1 millón de personas, no había una bandera del Partido Comunista, Socialista, Cristiano, Radical, PPD, no había ni una bandera de partido. Esto es un movimiento que surge desde el descontento ciudadano, desde dejar de sentirnos como el caballo de feria, que solamente tenemos que ir para adelante, trabajar, dar lo mejor de nosotros, al yugo del patrón que siempre te está poniendo la pata encima. Pero eso es lo utópico. La pregunta es cómo tiene que ver con seguimos en la ronda. La masa no legisla. Es lo que tenemos. Entonces la pregunta, y hoy día hay un debate en el Parlamento. ¿Cómo tú resuelves enfrente a esta contingencia desde el punto de vista de la modificación de la Constitución? Hay que hacer una observación. La masa no legisla, pero es la gente la que elige a sus parlamentarios para que legislen. Pero esos parlamentarios no están en sintonía con la masa. Y vele por sus intereses. Ahí, ese es otro punto. ese Ese es otro punto. Es que es vital. Oye, pero, mira, Cristian pero Cárdenas. yo quería plantear algo que le decía Manuel, respecto al tema del modelo, que tú algo lo mencionaste. Lamentablemente el modelo nuestro es un modelo subsidiario, ¿ya? En la cual, por ejemplo, cada vez, ¿no es cierto?, que el Estado no pueda desarrollar algún tipo de mejora,
lo subsidian, ¿no es cierto?, a través de un privado. Lo que ha pasado con las carreteras, tú lo planteaste, ¿no es cierto?, el tema del impuesto específico, que el impuesto específico fue para el año 85, cuando fue el terremoto, que supuestamente era para mejorar las carreteras, y sin embargo hoy día tenemos, ¿no es cierto?, impuesto específico, y tenemos además el TAG, y más encima tenemos permiso de circulación, o sea, estamos teniendo tres pagos, ¿no es cierto?, distintos. Lo mismo que está pasando con las farmacias, o sea, ¿cuántas veces, Manuel, lo hemos conversado acá? El tema de las farmacias, por favor, o sea, yo creo que hoy día nosotros tenemos que ser capaces también de decirle de alguna vez por todas que, y cuando ahí me va a tomar de lo que tú dices, Yarina, del tema del emprendimiento. ¿Por qué? Mira, hoy día las farmacias, son 3 farmacias, las 3 cadenas más grandes que hay. Nosotros hemos dicho acá, y creo que tenemos claridad, que hoy día no existe un Ministerio de Salud, ni existe un Ministerio de la Enfermedad. O sea, hoy día cualquier situación que hoy día nosotros estamos hablando en salud está enfocada a la enfermedad. Por lo tanto, ¿quiénes son los que ganan de la enfermedad? ¿Ganan quién? La farmacia. Pues. Si la farmacia vende medicamentos para la gente enferma, no vende remedio para la gente sana. Entonces, yo creo Y que... además con unos precios que Y unos son- precios desorbitantes. Entonces, por ejemplo, en Alemania tú tienes la posibilidad de ser un boticario, una persona que tiene una botica, ¿no es cierto? Y que obviamente tiene un valores regulados por el Estado, en la cual tú tienes que vender medicamentos, pero no puedes sacar, ¿no es cierto?, un precio que sea exorbitante. Pero, Entonces, pero ya este gobierno, pero por hay ejemplo, una cerró la puerta a eso. regulación. Cerró Pero, la puerta a pero la te regulación fijas, de precios. exacto, No, esto, bueno, hay una construcción de ministros. Dijo Sí. primero que fijar Ya. fijación de Que precios. estaba abierto a fijar una banda de pero por precios. eso digo, entonces, pero esas señales, ¿no es cierto?, quedan en el aire. Así es. Entonces hoy día, ¿por qué no nos sentamos, lo que dice el Manuel, y dice una vez por todas el gobierno, mire, ¿sabe qué? Agenda corta, vamos a hacer esto, ya. Se dijo lo de la tarifa, ¿no es cierto?, del chiquín, de la luz, ¿no es cierto?, y el agua, ¿no es Se cierto? aprobó un proyecto de ley. Que se aprobó un proyecto de ley hoy día. Entonces, Que lo vamos a pagar con nuestros impuestos, además. Si esta cuestión es mentirosa. pero te fijas, Hay una rebaja, pero lo vamos a pagar con los impuestos. transparentemos el tema. ¿Qué pasa con las regiones? ¿Qué pasa con la ley de renta hoy día, por ejemplo, Nada. la ley de las regiones? Nada, po. No tenemos nada, o sea, no tenemos forma, ¿no es cierto?, de financiar la región. Entonces, yo insisto, y este programa se llama Región Profunda, entonces tenemos que hablar de nuestra región también. Entonces, yo creo que hoy día se está concentrando todo en Santiago, la marcha en Santiago, las manifestaciones en Santiago, pero ¿y qué está pasando con nuestras regiones? Nosotros estamos apelando, ¿no es cierto?, y estamos peleando, ¿no es cierto?, por un petitorio nacional, pero yo también apelo a las peticiones comunales, peticiones, ¿no es cierto?, regionales, donde nosotros también podamos también pedir lo que nosotros realmente Cristian, queremos. perdón. Y además, para reconstruir Santiago nos van a quitar todas las regiones. Ya Pero nos informaron lógico, ya. pero Toda esa lógico. reconstrucción del metro nos van a pegar un Nos van a balazo. sacar un zarpazo. Y oye, ¿y esto cuántas veces ha sido? ¿Te acuerdas, no es cierto, Sí. cuando fue, no me acuerdo qué año fue, que hubo un desastre importante en el sur, ¿te acuerdas? Y que toda la plata que estaba de vivienda se Así sacó, es. ¿no es cierto? Y fue, ¿no es cierto?, a la reconstrucción de un sector. Que es lo lógico, ¿ah? Pero resulta que hoy día nosotros, que tenemos una región que se está empobreciendo, que tenemos un alto índice de cesantía, que tenemos, ¿no es cierto?, hoy día conflicto, ¿no es cierto?, con el tema del puerto. Hoy día el turismo Por eso, se por eso fue seguir se fue ahondando- al hoyo. Por eso yo Se creo fue que al seguir hoyo. ahondando en agendas sin atacar el problema Pero endémico ¿cuándo que nosotros partes? ¿Cuándo tenemos. partes? ¿Cuándo Janine? parte? ¿Cómo Mira, partes? El punto, mira, ¿cómo partes? Ese punto es- Partamos no profundizando los errores que significan seguir subsidiando a las grandes empresas, como en el caso de las eléctricas O de la farmacia. o de las farmacias. O la farmacia. Partamos Sí, con los eso, alimentos, pero los paralelo a alimentos. eso, iniciemos un debate para hacer un cambio constitucional que nos permita recuperar Lo que pasa lo es que que, no Janina, te tenemos. interrumpo en eso y es un poco lo que te quería preguntar, Manuel. Ok, coincidimos en que el presidente hizo la presentación de una agenda social, ¿no es verdad? Que para la gran mayoría de la No la fue muy gente satisfactoria. no es satisfactoria porque la verdad es que le da más recursos al privado finalmente y en muchos ámbitos que quedaron abandonados. Pero sin embargo no se ha visto la agenda política del presidente. La agenda política, que quiere decir enfrentar el tema de la Constitución, enfrentar el tema del Parlamento, de la reestructuración del Parlamento, una modificación profunda, a iniciar el análisis de si es que necesitamos un Parlamento con 2 cámaras Oye, o solamente una. con una. Oye, perdón, Es decir, Marcelo. Sistema entonces, hay presidencial una- atroz que tenemos. Les voy a dar la Sí, sí, palabra, no, les voy a dar la que, palabra. por ejemplo, cuando se anuncia esto del 50, perdona, pero que hoy día parlamentarios digan, vamos a reducir el 50%, yo digo, eso es para la pantalla. Po. ¿Por qué, por ejemplo, no dicen, oye, ¿sabes por qué pongamos de límite a las reelecciones? Yo creo que eso es Es que mucho a más eso, importante. a eso me refiero. En el fondo hay un ámbito de las movilizaciones hoy día que tiene que ver con reivindicaciones sociales, se pensionan mal, mala salud, mala educación. Pero hay otros ámbitos de las movilizaciones, o por lo menos dentro de un ámbito más político, y que dice relación con la situación política del país. Es decir, hay reivindicaciones de la manera que uno quisiera darle, pero hay reivindicaciones respecto de un nuevo marco constitucional. La hay. Hay reivindicaciones respecto de que se debe reformar el Congreso. Lo hay. Ya sea que se baje la dieta, ya sea que sean menos, ya sea que sea solamente una Cámara, para que los procesos legislativos sean más rápidos. Entonces, vuelta a los panelistas. ¿Cuál es la opinión respecto de la agenda política que el presidente hasta este momento
No No ha enfrentado. anunciado. Sí, yo creo Manuel. que necesita una enfrentado. reforma política, que es la que hemos hablado, el tema constitucional, el tema del Parlamento, una reforma económica, que tiene que ver de dónde vamos a sacar plata para enfrentar estas demandas, una reforma social para hacer lo que hemos hablado, cortar las brechas de desigualdad que existen, y por lo tanto ese paquete, yo espero que en los próximos días con estos ministros se anuncie, es decir, qué es lo que permitiría descomprimir la agenda ciudadana. Hay reformas políticas que son importantes por el desprestigio del Parlamento, ¿correcto? Desde la disminución de los parlamentarios hasta disminución de su renta, porque hemos escuchado las explicaciones más estúpidas, perdón, de los señores congresistas que han dicho por qué sostienen ese sueldo. 80.000 pesos diarios, 90.000 pesos de viáticos, es una bofetada a cualquier chileno que con 3 días es un sueldo mínimo, es una insolencia que dicen los parlamentarios. A mí me insulta cuando dicen que son servidores públicos. No, mira, y lo último que Le quiero hacer, pagan tanta plata Mira, a un servidor Ya le va a llegar su público. Mira, turno a Yanina. ¿cómo es posible? Mira, si tú dices de cosas que generan, No, No, jamás. cuando hay temas que A ver, generan, Manuel, cuando hay nunca temas digo que generan violencia, ¿no? Violencia. Si tú dices que el presidente de la República es la autoridad máxima del país, porque lo es, 10 millones de pesos, ese es el sueldo, y tú tienes un parlamentario que gana el doble, o un académico de la Universidad de Chile que gana el doble, Un o gerente de una tienes empresa no, pero estatal. hablemos de empresas públicas. Entonces aquí lo primero es decir, ¿sabe qué? En los sueldos públicos, los que tengan acceso pública, el máximo es el presidente de la República, es el gerente general. Pero lo que no ocurre hoy día es eso. Y tú tienes muchos funcionarios públicos y empresas de servicios públicos que ganan 3 o 4 o 5 veces lo que gana el presidente de la República. Eso es imposible. Entonces, cuando hablamos de reformas políticas que permiten calmar la pasión de la gente, yo creo que con eso, porque aquella persona que saca la mugre y que gana el mínimo y ve que cualquier persona, porque tuvo la suerte de estar en un partido político, normalmente gerente de una empresa X, yo creo que eso nos permite lo que es las reformas más duras. Ahora, se cayó, no sé qué. Se enojó Bueno, Manuel. Se enojó Manuel. las reformas sociales. ¿Cuánto gana un core? Eso yo no lo sé. Al tiro le respondo. Yo creo que respecto al tema de las reformas sociales, hay espacio común. Estamos claros y todos que la AFP no da más. Hay que reformular el sistema que permita, discutiremos la fórmula, de tener pensiones dignas. Y incluso yo avanzo. Una persona enferma, adulta, que está en etapa jubilar y tiene 60, 70 o 40 millones de pesos en su cuenta, no la puede usar. ¿No? Y hay que abrirlo, pero llega a ser, no usa la palabra, digamos, te violenta que una persona no puede comprar medicamentos o tratarse porque esa plata está intocable. Entonces tú tienes que acceder, o el Banco Estado, por ejemplo, tú que vives en el tema de... El Banco Estado es peor que los privados. Privado. Sí. Si el Banco Estado tiene una finalidad, tuvo una finalidad en su creación, Así como es. es con la Corfo, y ya absolutamente es un banco privado que compite igual a igual, y a los clientes, ¿para qué hablar de la cuenta RUT? Entonces, Y- De los 300 pesos. entonces yo digo, y además te Marcelo, tratan igual de mala. Marcelo, si no somos digamos capaces- Que tengan buena atención. independientemente, si no somos capaces, y aquí me hago cargo del sector, si no somos capaces como sector político, nosotros, la derecha o la centro derecha, de estar en sintonía con esas demandas, que no se pongan a llorar si nos vamos a las próximas elecciones. Es decir, hay que tener una sintonía con la agenda ciudadana, discutiremos en el Parlamento qué es lo que hay para poder reformarla, pero yo espero que el gobierno mande una agenda legislativa potente y capaz de sentarse. Y así tú descomprimes a los sectores más radicalizados, por cierto, nunca lo voy a dejar contento, pero tenemos que buscar espacios comunes en los que tenemos responsabilidad pública, en los que pensamos que el país no puede estar peor de lo que hoy día está. Hay temor. Hay temor de salir a las casas, hay temor de mandar a los niños al colegio, hay temor de los niños mandarlos con uniforme al colegio para no ser discriminación. Te lo quiero contar que hay muchos chats de profesores, perdón, de colegios privados, en Viña, en Valparaíso, en Quillota, en otras partes, que le han dado instrucciones, por favor no vayan con uniforme, porque hace la marca frente al colegio público. A eso hemos llegado. Y Yanina puede entenderme mejor, y los que están acá. Estamos llegando a la lucha de clase. Si para tener lo que tiene Yanina o lo que tiene los que estamos acá no hemos sacado la cresta. Entonces, no te pueden decir, y ahí viene esta lucha que plantean algunos grupos más radicalizados. Y ese no es el Chile que queremos. Yo estoy disponible. Yo llamé al alcalde Char, hablé con el presidente del PS, oye, tenemos redes públicas, sentémonos a conversar. Nosotros tenemos que dar señales de unidad para construir una agenda común que permita levantar este país, levantar las pymes que quedaron quemadas o destruidas. Y no marcar los puntos que nos diferencian. Oye, a propósito de las espérate, pymes, qué mal pero- Valparaíso, qué mal sí. manejo ha tenido el intendente, Sí, qué mal manejo ha sí. tenido el señor de la masa. ¿Cómo es posible que se nos quemen 3 cuadras a vista y paciencia de los militares, con toque de queda, con estado de excepción? sí, Yo demasiado. lo encuentro que es de un... ¿Se imaginan que estuviéramos en guerra? ¿Quién nos defiende? Esos nos van a defender a nosotros si no son capaces de defendernos en un toque de queda. Quedaron absolutamente destruidos con imágenes que la gente grabó.
a vista y paciencia de los militares y de los carabineros, muchos de los locales comerciales de gente muy esforzada de Valparaíso. Se han armado una cantidad de reuniones donde se necesita un plan súper fuerte para reconstruir ¿cuántas? ¿Cuatro o cinco calles devastadas en Valparaíso? Con 110 locales asaltados. 115 110. locales Asaltados. Vamos a hablar de eso y saqueados absolutamente. les voy a preguntar Oye, sobre ese tema sí, y no sé- además sí. espérame un poco, y además sobre el rol de las fuerzas de orden y en este tiempo. Pero cerremos el tema de la Sí, agenda política. Mira, yo creo un poco también lo que decía Manuel. Mira, yo creo que ya, los que somos regionalistas, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿ah? Pero yo creo que todos nos conocemos acá. Nos conocemos, siempre hemos estado por lo menos en la misma sintonía, independiente que uno puede tener posturas. Pero ¿sabes lo que me llama mucho la atención, Manuel? Que resulta que nosotros desde acá hacemos un llamado al pacto de unidad, al pacto social, ¿no es cierto?, a esto de poder converger, ¿no es cierto?, todas estas, digamos, extremas, ¿no es cierto?, no sé si se podrán algún día juntar, pero por lo menos los que estamos en sintonía política, ¿no es cierto?, de poder llevar, ¿no es cierto?, un buen rumbo del país. Pero cuando tú ves en un parlamento, cuando salen, ¿no es cierto?, ciertas personas criminalizando por un lado, otras rompiendo fotos, ¿no es cierto?, otras poniendo fotos, insultando, ¿no es cierto?, a un ministro. Entonces, al final, el show no lo da la gente. Nuevamente llega el mismo problema que son los parlamentarios. O sea, todo este show ha generado, ¿no es cierto?, esta situación. Entonces, sale un parlamentario y dice, es que acá la culpa es tal de tal, la gente de la izquierda, la ultraizquierda, y culpa, ¿no es cierto?, a Pedrito, Juanito y fulanito y todo. Y sale el otro de la izquierda y dice, no, es que fue este. Entonces al final son como que se están tirando piedras de una calle a otra. Y yo digo, ¿y en qué momento se van a sentar a conversar? Porque en algún momento van a tener que legislar, po, para poder, ¿no es cierto?, sacar la famosa, ¿no es cierto?, agenda corta, en este caso, o una agenda legislativa, ¿no es cierto?, que tenga, ¿no es cierto?, una posibilidad, ¿no es cierto?, de avanzar y no estancarse. Porque si no, vamos a seguir estancados, van a seguir siendo esto como que no hubiese pasado nada, y la gente va a seguir en las calles. Y va a decir, bueno, y vamos a seguir en las calles y no hemos logrado nada. Entonces, ¿cuál fue mi lucha? Si la gente hoy día quiere cambio. Y la gente no le está pidiendo solamente a un presidente, le está pidiendo también a toda la clase política, a todos, ¿no es cierto?, los parlamentarios que se pongan las pilas. En 2 días, 3 días sacaron una ley, po. Y sí, eso, digamos, fue algo espectacular, ¿ya? Y No, resulta que... pero curiosamente hoy día el Parlamento no pudo sesionar porque no había proyectos en tabla. Lo que pasa es que Querían aquí, evitar mañana, querían no ir mañana y ahora van a ir. Querían no ir mañana a tomarse el fin de semana largo. Exacto. Claro, Pero tuvieron que pensar, fueron muy críticos y van a volver mañana. ¿te fijas? Entonces, Así es. entonces Oye, ¿por qué yo tengo que ir a trabajar mañana, ¿no es cierto? ¿Te fijas? pasemos a otro tema que tiene que ver con esto. Algo lo anunció Yanina. Bueno, claramente no podemos desconocer que las movilizaciones de este tiempo han sido probablemente algunas de las más masivas desde los últimos 30 años, desde las manifestaciones del no, en fin, creo que han sido 1.200.000 personas en Santiago, 10.000 personas en Quilpué, en Villa Alemana, es decir, movilizaciones que de verdad han superado toda expectativa. Pero ha habido una cara que no es la mejor, que tiene que ver con los destrozos, con incendios y con saqueos. Y ahí hay 2 elementos que considerar. El primero que tiene que ver con cuál es la opinión de ustedes respecto de eso y de el rol que han cumplido las fuerzas de orden, no solamente en el control de la seguridad de las personas y de la propiedad privada, que es lo que están cuidando hoy día, sino que además también en relación a las violaciones de derechos humanos que se han producido innegablemente, porque el Instituto de Derechos Humanos hoy día ha constatado, de hecho hay varias presentaciones y varias demandas interpuestas, además también desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas se han enviado observadores para efectivamente verificar que esta salida de los militares a la calle ha implicado muchas más situaciones de vulneraciones a los derechos humanos de las que podría haberse esperado. No se espera ninguna, pero la verdad es que ha sido un espectáculo bastante triste, lamentable y dantesco en algunos casos respecto de los maltratos que han recibido muchas personas, vejámenes personales, vejámenes sexuales, en fin. Entonces, por una parte se espera que las Fuerzas Armadas, en este cuestionado llamado de los militares a la calle, hayan cumplido con su deber, pero finalmente la percepción es que no solo no cumplieron con su deber, o en gran parte no cumplieron con su deber, sino que además sobrepasaron todos los límites éticos de su comportamiento militar o policial. Manuel Millones. Mira, ¿cómo un militar está preparado para la guerra? ¿Ya?
Y por lo tanto, la formación militar que tiene, ese es el enemigo, ¿ah? Los enemigos externos del país. Y los militares, y por eso que de repente, oye, ¿por qué los militares no enfrentaban a la turba que estaba asaltando supermercados y en algunos sí, en algunos no? Porque obviamente cuando era una masa gigante, iba a ocurrir enfrentamiento. ¿Cómo se enfrenta un militar que está armado, con armamento de guerra, frente a una turba? Entonces, hay este tipo de, como tú dices, exceso, violencia y disparos, porque eran balines finalmente de goma, y lo mismo con los carabineros, que efectivamente estuvieron sobrepasados en esta región. Yo puedo dar fe, carabineros y los militares estuvieron sobrepasados porque hubo una acción concertada a determinadas horas, donde se quemaron un par de municipalidades, donde asaltaron supermercados y donde asaltaron Valparaíso de estos 110 locales. Y quemaron supermercados en Quillota, en Petorca, la municipalidad de Catemo, de Olmué, entre otros. Y estaban sobrepasados absolutamente. No había militar. Mismo me llamaban la gente a mí para que yo llamara al intendente a las 10:30 de la noche el día domingo, que fue imposible cuando llegó la patrulla y ahí partió las primeras chaquetas amarillas que se organizaban los vecinos cuando iban a ser asaltados. Entonces, claro, los militares tampoco querían salir a la calle, ¿ya? Y por tanto fueron forzados por la situación excepcional de este Estado que declaró el presidente. Y dicho eso, efectivamente tendrán que investigarse todas las muertes, donde hay una cantidad importante de personas que fallecieron dentro de los locales por las turbas y otros también que fueron, en este caso, por las balas de las fuerzas policiales o militares. Y se investigarán todas las que tengan que investigarse, todas completas. Y también tiene que hacerse cargo el señor Mico de esa denuncia responsable que hizo respecto a este centro de tortura de Estación Baquedano, ¿ya? Porque denostó y pudo haber generado una situación gravísima contra la Policía de Investigación, porque él acusó derechamente que en esa estación dio fe de una denuncia falsa y después tuvo que arrepentirse porque fueron 2 ministros de la Corte y constituyeron que era falso. Entonces hay que ser cuidadoso con el lenguaje, porque tú construyes realidades, ¿ya? Me parece bien que se investigue lo que está haciendo la Fiscalía, me parece bien que se establezcan responsabilidades en todos los sectores, a los militares que tuvieron exceso, porque ciertamente no salieron a la calle para eso, pero fue el principal error. Pero hoy día hay que reconocer que frente a estas manifestaciones no tenemos las fuerzas policiales preparadas para enfrentarlas. Estamos sobrepasados y en eso me preocupa porque deja de indefensión a la población. Hay sectores, ayer por ejemplo, se saquearon camiones en Nogales, se saquearon un par de malls, ciertas poblaciones y no había policía, no hay policía y tampoco la policía quiere salir. Tan agotadas, tan desgastadas y con un instructivo nuevo que salió anteayer del alto mando carabinero en que les retiró los armamentos con los balines. Si tienen que salir con los elementos que hoy día usan normalmente a las marchas, que son los bastones. Los bastones. Instrucción formal, ¿ya? Y por eso que hay tanta molestia con General Rosa. Entonces, ¿cómo enfrenta Carabineros? No sé si ustedes vieron ayer un video cómo Carabineros a caballo eran apaleados los caballos por una turba en Santiago. ¿Cómo enfrenta Carabineros? También es un desgaste institucional anímico muy potente Carabineros de la tropa. ¿Cómo enfrenta algo que no lo buscaron ellos? Se provocó por el clima social y los mandan a la calle sin nada. Y si se cometen exceso, son sancionados. ¿Cómo enfrentas una turba? Entonces, la situación es súper complicada de Carabineros y de las policías. Y yo creo que por eso con ese tenemos que llamar y construir un lenguaje, no generar lenguaje violento, sino que tratar de pacificar. Y yo me preocupa en términos de la ciudadanía que uno representa, en el momento que estamos viviendo, de esta suerte de indefensión, los papás no quieren mandar a los niños a los colegios, ¿ya? El otro día en el Quillota había un chat circulando de que los colegios iban a tener que estar cerrados si iban a ser tomados los colegios. Y se obligaba a todos a no ir a clase. Eso es una imposición, no es democrático. Entonces, en un Estado democrático tú no puedes provocar cambios por violencia, tienes que provocar desde el diálogo o de las movilizaciones, que un gobierno esté sensible a escucharlas. Digo esto y aterrizo lo que es las pymes. Nosotros se está haciendo un catastro por Corfo Cercotec para ver los daños de cada uno de los locatarios de la región y el país. Nosotros le hemos dicho, yo hablé con Banco Estado también, que otorgaron una línea especial para efectos de capital de trabajo, que es la mayor necesidad que tiene, que es la gente que le quemaron y le robaron. Pero hay una línea no cubierta, que es aquel empresario que se suspendieron el alojamiento, que dejó de ir a restaurantes, etcétera, ese capital invisibilizado. Y lo digo porque nosotros como Consejo Regional tuvimos la misma experiencia en Quintero Puchuncaví cuando se produjo esa situación de emisiones en que fue fiestas patrias y dejaron de trabajar y perdieron ingresos. Están todas las reservas canceladas. Entonces Todas. tuvimos que diseñar un modelo que permitiese hacernos cargo de esa demanda, que es bastante difícil de cuantificar, ¿no? Entonces quedaron más postergados en el caso de que... Y aquí creo que iba a ocurrir lo mismo. Entonces hoy día hay un catastro formal, sabemos cuánta gente es la que está dañada en Valparaíso, que fue la más afectada, por cierto, y en el resto de la región. Estamos también con un catastro de propiedades públicas dañadas que tenemos que reconstruir y un catastro de propiedades privadas y también de áreas críticas como son los semáforos paraderos. Eso va a significar mucha plata nuestra, ¿ya? En materia patrimonial
hoy día está haciéndose la cuantificación financiera, mañana termina el catastro de las pymes y nosotros con Corfo y con Cercote vamos a identificar cuál es el mejor instrumento dependiendo del catastro, si es daño estructural, si es daño capital de trabajo, etcétera, para generar líneas de apoyo financiero para levantar el comercio Ok. que es el que da trabajo. Perfecto. Cristian Cárdenas, tu opinión respecto del tema de las movilizaciones y particularmente el rol de las Fuerzas Armadas. Eduardo. Mira, yo creo que hoy día, yo creo que fue un error, fue un error tremendo lo que pasó con tirar las Fuerzas Armadas. Bueno, todos entendíamos lo que estaba pasando, había mucho desorden, ¿no es cierto? Había un clima social complejo. Pero mira, yo voy a poner un ejemplo, ¿ah? Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, bueno, yo también fui gobernador, y siempre nosotros cuando había manifestaciones o cosas así, si tú, por ejemplo, mandas a un militar con una metralleta, ¿no es provocativo? Pregunta, ¿es provocativo? Es provocativo. Si tú mandas a un carabinero con traje de combate, ¿no es cierto?, con un tremendo escudo, un tremendo casco, ¿no es provocativo? Es provocativo. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué esto no se pudo haber visualizado de una manera distinta? Quizá a lo mejor, como muy bien decíamos nosotros, primero, a ver, ya se sintió, ¿no es cierto?, este tema del alza del metro, empezar a ver, debe haberse generado inmediatamente una respuesta, ¿no es cierto?, por parte del gobierno para bajar, establecer, ¿no es cierto? Hay incluso un meme, ¿no es cierto?, que sale de que un Clemente, ¿no es cierto?, dice, cabrón, esto no prendió, y sin embargo esto generó, ¿no es cierto?, toda esta revuelta nacional. Hasta la hija lo hasta enrostró. la hija se lo enrostró, ¿no es cierto?, en la cara. Entonces, ¿por qué te planteo esto? Porque yo creo que todo es evitable. ¿Qué pasó con la inteligencia del gobierno? O sea, No hay. la inteligencia, la famosa ANI, o sea, ¿qué pasó con la inteligencia del gobierno? Porque de alguna manera todos sabemos cuándo hay marchas, y a todos nos llegan al celular todas las manifestaciones. Entonces, ¿cómo no estamos preparados? O sea, tenemos hoy día un piquete carabineros que va a la batalla a ciegas, a ciegas. Porque cuando uno es gobernador entiende, ¿no es cierto?, que cuando uno tiene, bueno, yo no soy experto en marcha ni tampoco soy experto en seguridad pública, pero todos sabemos que si tú mandas a un piquete carabinero que te vas de frente, vas a ciegas porque tú tienes, en una calle tienes 3, 4, 5 salidas y te pueden, ¿no es cierto?, encerrar y esos carabineros van a ser, ¿no es cierto?, pan comido, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno sea tan irresponsable de enviar, ¿no es cierto?, primero a carabineros, como dices tú, Miguel, a la guerra sin nada, cuando hoy día yo creo que el Estado tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de crear, ¿no es cierto?, los espacios, entregarle tecnología a lo mejor de una manera distinta para poder, ¿no es cierto?, desarrollar un modelo, digamos, de cómo enfrentar un conflicto. Y lo otro, digamos, que la mejor solución, bueno, entremos a los militares. El militar, si tú te diste cuenta, anda con armamento de guerra. Por lo tanto, es provocativo. La gente se sintió amenazada. Y bueno, y después con el discurso del presidente, que yo creo que cada vez, como decía, como fue una frase también que dijeron, cada día puede ser peor. Bueno, cada aparición del presidente era peor. Cuando dice, bueno, estamos en guerra, eso fue yo creo que el detonante, porque claro, con carabineros, ¿no es cierto?, con los milicos en la calle, más encima el presidente que señala que es, ¿no es cierto?, una guerra y que después sale un señor diciendo que este es un ataque alienígena, ya esto se transformó, ¿no es cierto?, No, en y una después que el situación... presidente le hubiese o sea, gustado estar en la marcha de Santiago. Claro, te fijas, o sea, yo creo que fue un error tremendo. Creo que hoy día lo que está pasando y que las denuncias, mira, yo igual ahí quiero ser claro, ¿ah? Yo creo que también hay que ser responsables y también en las denuncias. Yo creo que muchas denuncias a veces pueden ser falsas también, no sé, espero que no. ¿Ya? Pero de alguna manera yo creo que hoy día, al menos todas las denuncias que han hecho en el Instituto de Derechos Humanos se han canalizado, ¿no es cierto?, por la vía que corresponde, tiene que ser analizada, tiene que, ¿no es cierto?, haber un registro, o sea, por lo menos se está haciendo lo que de alguna manera tiene que hacerse, o sea, hay un protocolo de acción, pero también hay que, digamos, decirle a la comunidad que, porque por ejemplo hoy día, ¿qué es lo que es una violación de derechos humanos? Todos sabemos, ya creo que es una violación de derechos humanos, pero algunos, por ejemplo, dicen que eso fue violación de derechos humanos y a lo mejor no es. Entonces también yo creo que es bueno transparentar esto. O sea, ¿cómo no se ha podido, ¿no es cierto?, hacer, ¿no es cierto?, una posibilidad de que la gente sepa qué son la violación de mis derechos humanos, qué es violarme los derechos? Por ejemplo, el tema del toque de queda, que en estado de emergencia el toque de queda, ¿qué es lo que era? Era una multa. Una multa. Señor, usted anda fuera del horario que está establecido el toque de queda, tome, ahí está la boleta, está citado al tribunal, este es un UTM, ¿no es cierto?, el pago que tiene que hacer. Pero resulta que tú andabas en la calle y te tomaban, te llevaban detenido, te revisaban como si fueras un delincuente. O sea, ahí yo creo que se generó, ¿no es cierto?, un conflicto, creo que no hubo información, no se bajó la información como corresponde, se generó toda una... Y yo creo que todo esto es porque nosotros
nos vimos, ¿no es cierto?, apurados y tomamos decisiones improvisadas, y esto no se hizo, ¿no es cierto?, en una conversación donde realmente teníamos que haber dicho, ya, a ver, esto es lo que hay que hacer, hacia ahí que va. Esto, y lo que hemos dicho nosotros siempre, nos va a servir porque lo más probable es que de aquí nazca un protocolo de conflicto. ¿Ya? Lo más probable es que va a existir un protocolo que hay que hacer, ¿no es cierto?, cuando hay un conflicto de esta característica, y vamos a, estos son los protocolos, A, B, porque a nosotros nos gusta el algoritmo, ¿ya? Nos Pero, gusta... y yo le reclamaba a la autoridad de que no tuvimos nunca una suerte de, a pesar que estaban los militares, pero de informativo horario, de cada hora, porque la cantidad de información falsa que circulaba, Sí, más claro. temor te generaba. Y cada uno irresponsablemente lo reproducía. Entonces, Sí. alguien te dijera, que la autoridad, la vocera de gobierno, o quien fuese, el intendente, que te fuese entregando boletín Sí. por comuna Mira, o y por eso provincia. yo eché de menos, eso, por ejemplo, en mi provincia. Nadie tenía idea de lo que pasaba, nadie entendía lo que estaba pasando. Entonces al final decía, no, es que el intendente, pues el intendencia no era el organismo que tenía que informar el horario, era, ¿no es cierto?, la Junta Nacional que tenía que ellos informar, pero lo hacían después. Entonces había un desorden, había desinformación. Entonces yo creo que como somos un país reactivo, ahora vamos a reaccionar. Entonces ahora vamos a tener un manual para conflictos, ¿ya? Sí. Y que eso de alguna manera O vamos a sea, saber qué hacer. Pero bueno, sí, pero para terminar, disculpa Marcelo, sí. yo quiero terminar de que hoy día ojalá que todos recapacitemos en lo que está pasando. Es una situación compleja. Yo nací en dictadura, pero mi generación digamos, es en democracia. Pero yo siento que hoy día la dictadura todavía se mantiene, ya, sobre todo con lo que está pasando y con lo que hablábamos recientemente del modelo. O sea, cuando nosotros tenemos un modelo que no te deja, ¿no es cierto?, pensar por sí solo, porque este modelo tiene una lógica muy básica, el individualismo. Ya es un modelo, ¿no es cierto?, que te lleva al individualismo, que lo que me importa a mí es lo que vale, y lo demás me importa un carajo. Hoy día sí se está llevando, ¿no es cierto?, a que tenemos que pensar en el colectivo y pensar menos en el individualismo para poder llegar a los cambios que necesitamos en nuestro país. Janina, la última La última intervención. reflexión. Bueno, yo nunca pensé que en democracia íbamos a tener toque de queda, íbamos a estar llenos de militares en las calles, recordando los peores momentos de la dictadura en Chile. Me conmueve profundamente el hecho de que se violen en democracia los derechos humanos. Me conmueve profundamente que más de 100 compatriotas nuestros estén perdiendo su visión o estén no van a volver a ser los mismos porque les llegó un perdigón en su vista. Lamento profundamente las violaciones a mujeres, las violaciones también a homosexuales que han hecho la policía. Y yo me niego a pensar de que en un país perteneciente a la OCDE, pasando por una dictadura feroz como pasó Chile, no tenga claros los protocolos de manejo de los militares en la calle. Yo creo que tendríamos que ser un país demasiado analfabeto para no saber que finalmente cuando un militar está en la calle, cuando un carabinero está en la calle, no es para torturar ni para quitarle la vida a nadie, es para contener el orden público. Hemos visto las marchas más hermosas que se podrían haber hecho en este país, en Santiago, la Avenida España de bote a bote, lleno, había familia, y lo primero que hizo Carabineros cuando la gente va llegando a la Avenida Argentina, empezar a reprimir niños, abuelos, gente en silla de ruedas. Yo creo que tenemos que hablar también de los responsables. ¿Quién fue capaz de dar una orden así? Menos mal que la gente se contuvo, porque con 120.000 personas en la calle, con ese estallido feroz que hizo de represión la policía en Valparaíso, podríamos haber lamentado hoy día no solamente muertes, sino que una estampida de gente atropellando a otra gente. Entonces, estamos en un escenario súper complejo desde ese punto de vista, retrocediendo absolutamente en el valor de la democracia y en el entendimiento que tenemos que tener en democracia los seres humanos para poder vivir en paz. Yo espero que primero haya justicia frente a todas las personas que han fallecido. Segundo, que seamos capaces como gobierno y como Estado de tomar en cuenta que estamos absolutamente desprotegidos, no solamente frente a nosotros mismos, sino que también frente a los demás países que quisieran tener un conflicto con Chile, porque nosotros no podemos prever nada. O sea, no tenemos inteligencia para prever nada. ¿Cómo es posible que con acelerantes, que son productos químicos que se internan por las aduanas de Chile, no sepamos quién tiene en sus manos ese tipo de elementos para crear la destrucción que crearon en el Metro Santiago? A mí me parece extraño en la teoría del shock.
estamos poniéndonos en contra de un movimiento precioso que puede hacernos de una vez por todas construir un Chile distinto. Y yo creo que los hechos de violencia tienen que ser investigados profundamente, y los culpables de haber permitido que esto suceda, ojalá que paguen caro por eso. Gracias, estamos terminando, Manuel, lamentablemente. Bueno, obviamente que iba a ser un programa muy intenso. Ha sido una semana intensa, han sido últimos días intensos. La verdad es que hoy día lo que está finalmente en juego es también la posibilidad de que la gente haga ejercicio de su libertad, del derecho de poder manifestarse, cualquiera sea su manifestación, en la medida en que esta manifestación sea pacífica. Todo el mundo repudia y todo el mundo rechaza todas aquellas muestras de violencia injustificada, ya sea de parte de aquellos que hoy día han saqueado, que han quemado, pero además también de aquellos que no han logrado internalizar dentro de sus instituciones una cultura de los derechos humanos después de 30 años de haber pasado por una historia muy negra en el país, como fue la dictadura militar. Hoy día es importante que las Fuerzas Armadas, que Carabineros, esté acorde a las necesidades del país. La verdad es que si hoy día Carabineros necesita un protocolo para poder actuar sobre esta base, la verdad es que no sé qué es lo que han estado haciendo durante tanto tiempo. Pero además tampoco queremos dejar de manifestar que la clase política tiene que reaccionar, tiene que escuchar, tiene que abrir sus oídos a las demandas de la comunidad, lo decía Cristian, a tener hoy día la capacidad de diálogo, la capacidad de poder atender las demandas de las personas, a discutir todos aquellos aspectos que han estado pendientes o que están debajo de la alfombra durante una cantidad de años impresionante. Simplemente hacemos un llamado a la paz, hacemos un llamado a que se manifieste con calma, que se manifieste con tranquilidad, que además también cuide a sus vecinos, que además también sea solidario y lo más importante, que finalmente entienda que cada uno de nuestros actos nos compromete no solamente en nuestros derechos, sino además también en nuestros deberes. Hacerse responsable de los actos es una obligación. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas, Cristian, Manuel y Yanina. Y nos estamos viendo la próxima semana, probablemente con tantas o más noticias que las que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.